attention her, you hear him crying. Can you practice what you preach? Or would you turn the other cheek? Father, 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 help us, send some guidance from above. 'Cause right now people have me questioning, where is the love? The love, the love. Where is the love, the love, the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love, the love, the love?
I can hear you. Cool. Professor, good evening. We're just about to start. Thank you so much for being here with us. Recording in progress. I leave it now to our Dean of the School of Business to give the opening words, and then I will catch up or take it over. Thank you so much, Professor Abdelal, and thank you for being here with us. And I know you are busy, and now is the 1 hour ahead of us in Boston. So I really appreciate your time and your effort. And let us open this lecture that we have been waiting for a while, and we were expecting you. Thank you so much once again. Enrique, I leave it up to you, and we can start now. Hey, Doctora. Good evening, Mr. Rawi. So, let's start. Muy buenas noches y sean bienvenidos a la Conferencia Magistral Internacional La Crisis del Capitalismo, organizada por la Universidad María Auxiliadora de Lima, Perú. En esta oportunidad tendremos el honor de contar con la ponencia de nuestro invitado, el doctor Ravi Abdelal, a quien le damos nuestra más cordial bienvenida. Antes de comenzar, queremos hacerles saber que este evento se está desarrollando en 2 idiomas en simultáneo, con la asistencia de una intérprete profesional, poniendo a su disposición la alternativa de escuchar esta conferencia en inglés o español. Para ello, en la plataforma Zoom encontrarán una opción llamada Interpretación, donde luego de hacer clic en ella, podrán seleccionar el idioma de su preferencia. Por otro lado, una vez terminada la ponencia del expositor, podrán realizar sus preguntas a través de un link que se colocará por medio del chat de esta plataforma. Vamos a dar también la bienvenida y saludamos la presencia de algunas autoridades de la institución universitaria Marco Fidel Suárez de Colombia, quienes también nos acompañan en esta noche. Saludamos la presencia de la candidata doctora Olga Inés Vélez Bernal, vicerrectora académica y de investigación, y también el ingeniero Osvaldo Morán, presidente de la Junta General de Accionistas y socio fundador de la Universidad María Auxiliadora. Damos la bienvenida también a la doctora Gladys Morán, rectora y socia fundadora de la Universidad María Auxiliadora, al doctor Carlos Mejía, vicerrector académico, decanos, directores, autoridades, docentes, estudiantes y público en general que nos acompaña en esta noche. Para dar inicio a nuestro evento, invitamos a la doctora Gladys Morán, rectora y socia fundadora de la Universidad María Auxiliadora, a dirigir unas palabras. Adelante, doctora. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, doctora Abdelal. Estimados miembros de nuestra comunidad universitaria, docentes, estudiantes, autoridades, invitados especiales, distinguido doctor Rawi Abdelal, ponente de la conferencia magistral que nos da cita el día de hoy. Tengan ustedes muy buenas noches. Es para mí un privilegio, a nombre de la Universidad María Auxiliadora, a quien tengo el honor de representar, dar la bienvenida al doctor Rawi Abdelal. El doctor Abdelal es profesor en gerencia internacional de la prestigiosa Harvard Business School, la Escuela de Negocios de Harvard. Es copresidente de la iniciativa de liderazgo de la ciudad de Harvard Bloomberg y director del Centro de Estudios para Rusia y Euroasia de Harvard. Es especialista en temas de gerencia, gobierno y economía internacional. Profesor distinguido de los programas de alta dirección de Harvard y he tenido la suerte de haberlo tenido como profesor en el programa para gerentes generales. Y con la generosidad que caracteriza a los seres grandes, el profesor Rawi Abdelal ha aceptado dar una ponencia a los miembros de nuestra comunidad universitaria. Incluso me preguntó, ¿y en qué horario se encuentran la mayoría de tus estudiantes? Y a pesar de ser una hora más en Boston, en la ciudad en la cual reside, se encuentra aquí con nosotros. Doctor Rawi, es para nosotros un honor tenerlo en la UMA y agradecerle las piezas de sabiduría que viene hoy a compartir con nosotros.
En momentos y en tiempos de incertidumbre y de grandes cambios económicos y sociales, escuchar palabras de quienes han investigado y transitado este camino más que nosotros es sin duda alentador. Estamos seguros de que lo que viene a compartir hoy con nosotros dejará semillas en las mentes y corazones de los futuros profesionales a los cuales formamos y les será de utilidad en el ejercicio de su profesión para beneficio de la sociedad a la cual servimos. A nombre de la Universidad María Auxiliadora, le damos la más cordial bienvenida a nuestra casa de estudios y agradecerle su presencia el día de hoy. Querido profesor, sea usted bienvenido. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Gladys Morán y a continuación daremos inicio a la conferencia. Para ello presentamos a nuestro expositor invitado. El doctor Rawi Abdelal es profesor Herbert F. Johnson de Gestión Internacional de Harvard Business School. Es copresidente de la Facultad de Bloomberg Harvard City Leadership Initiative, director del Centro Davis de Estudios Rusos y Euroasiáticos de Harvard Business School, y ha sido ganador de los premios Schulman 2002, Kahin y Esman sobre Relaciones Internacionales, Greenhill de Harvard Business School, Apgar, Innovación en la Enseñanza, y el premio Williams sobre Excelencia en la Enseñanza. Bienvenido, doctor Rawi Abdelal. Es un placer para nosotros poder contar con su participación y le otorgamos la palabra para dar inicio a su presentación. Thank you so much, Enrique. Thank you, Gladys. Muchísimas gracias, Enrique y Gladys. Gracias, Carlos y Osvaldo, y gracias a todos por estar el día de hoy. Esta tarde, noche, sé que todos están muy ocupados trabajando, estudiando y tratando de abrirse paso en el mundo. Es un gran honor y privilegio que puedan pasar tiempo conmigo. Estoy sorprendido con toda la cantidad de asistentes en esta reunión, así que bienvenidos a todos. Tengo algunas ideas que quisiera compartir con ustedes esta tarde sobre lo que podría describir como la crisis del capitalismo o la crisis del capitalismo global. Y estoy trabajando con una intérprete muy talentosa y voy a tratar de no hablar muy rápidamente en inglés para aquellos que están hablando en español. Es excelente para los que pueden seguirme en inglés, es una gran práctica. Vamos a tener una grabación para que puedan practicar un poco más si así lo desean. Así que tengo algunas ideas que quisiera compartir con ustedes en la forma de una presentación. Nos gustaría poner esta presentación a disposición de ustedes después de la videoconferencia. Así que pueden compartir esta presentación con cualquiera que esté interesado en escucharlos hablar sobre estas ideas. Pueden hacer con ella lo que deseen. Así que déjenme comenzar mostrándoles lo que he traído el día de hoy y lo que tengo en mente. Para aquellos que tienen ideas, preguntas u observaciones, me encantaría que puedan compartirlas en el chat en inglés o en español. Espero que este sea un conjunto de ideas que incentive o estimule la conversación y el debate y que promueva un mayor diálogo entre ustedes. Así que, por favor, siéntanse libres de presentar sus ideas y argumentos y los aspectos que creen ustedes que deberíamos estar discutiendo en el chat. Mi español no es muy bueno, así que no voy a poder leer también en español, pero siéntanse libre y estoy seguro que esto va a poder incentivar una mayor conversación. Lo que quisiera hacer sería, primero, explorar cómo ha sido que hemos llegado a este momento en particular en la historia del capitalismo global. Así que este es un gráfico que he traído el día de hoy que explora una gama de datos en el transcurso de 170 años. Esta información mide qué tan bien integrados están los mercados para servicios y bienes y capital a través de las fronteras de los países.
Así que esa es una manera de medir lo que es la globalización. Y globalización es una palabra cuyo significado se discute mucho desde la perspectiva de la conversación de nosotros el día de hoy. Es una forma de pensar qué tan bien están integrados los mercados en el mundo y qué tan importantes son las fronteras para los países para limitar a los mercados. En los últimos 170 años, el mundo ha estado en un viaje salvaje. Entre 1870 y 1940 tuvimos la gran era de la globalización, la primera. Si exploramos qué tan bien integrados están los mercados de capital, servicios y bienes, esa era de globalización fue extraordinaria en términos de la dimensión de la integración. Y si hubiéramos estado teniendo esta conversación en, digamos, 1911 o 1912 y les hubiera preguntado si es que ustedes pensaban que esta gran era de globalización duraría, la mayoría de ustedes me hubieran dicho, sí, ¿por qué no duraría? Pero no duró, no perduró, fue destruida. El primer gran golpe que sufrió esta era de globalización fue en el 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Cuando terminó la guerra, hubo un esfuerzo para reconstruir la globalización como había sido antes, durante los años 20. Y ese esfuerzo para reconstruir la globalización falló. Falló debido al caos financiero de los años 20, el surgimiento de la reacción de derecha contra la globalización y al mismo tiempo ocurrió una reacción similar desde la izquierda. El centro del espectro político se debilitó y los extremos se fortalecieron. En ese momento, en los años 20, el mundo también comenzó a fragmentarse en espacios de verdad alternativos. Las personas dejaron de creer en el mismo conjunto de hechos y dependiendo de su punto de vista político, podían ustedes creer en un conjunto de hechos y si tenían un punto de vista político diferente, creerían en otros hechos. Así que ese mundo era uno en donde había una transición del poder a medida que los Estados Unidos se convirtieron en la mayor economía del mundo por encima del Reino Unido. Había una vez una economía global que se basaba en la libra esterlina y luego esto fue superado por el dólar de los Estados Unidos. Luego vino la caída de la bolsa de valores en el año 29 en los Estados Unidos, que fue seguido por otras caídas de otros mercados de valores en el mundo. Luego el surgimiento del proteccionismo en los Estados Unidos fue seguido por el proteccionismo comercial en todo el mundo, así que este sistema fue destruido. Luego vino la Gran Depresión y luego la Segunda Guerra Mundial. Y al final de esta guerra mundial, esa primer gran era de globalización había sido definitivamente desmantelada y destruida. Y luego, en el transcurso de nuestras vidas, me doy cuenta que la mayoría de ustedes son mucho más jóvenes que yo, así que para algunos de ustedes, después de que nacieron, el mundo reconstruyó una nueva era de globalización y esa es la era en la que estamos viviendo. Solemos pensar que nuestra era de globalización es especial, que es única, que no ha sido desafiada en términos de cómo ha integrado el mundo
pero tomando en cuenta las medidas que podemos utilizar para explorar la integración de los mercados para bienes, servicios y capital, es más o menos lo mismo como era en la primera era. Está organizada de manera diferente, pero no está más integrada de lo que era antes. Y creo que nos encontramos en un punto de inflexión el día de hoy, que enfrentamos un futuro incierto. Y no estoy en el negocio de predecir el futuro. Ese es un negocio para gente desequilibrada y no estoy loco como para decir cuál será el futuro. Pero creo que podemos decir lo siguiente, que podemos pensar en escenarios posibles para el futuro. Así que este gráfico nos muestra un conjunto de futuros. Line headed upward that perhaps describes a world that is ever more integrated economically, even more than it has been in the past 15 or 20 years. Hace 15 o 20 años. Ese es un futuro posible, pero no creo que es el más probable. Otro futuro posible es que tenemos la capacidad o tengamos la capacidad de mantener la integración económica que de la cual habíamos gozado en los últimos 20 años, mantenernos en una situación estable. Sin embargo, la frustración de cómo está organizado el capitalismo global y cómo este capitalismo se manifiesta en las naciones hace que surja la posibilidad que nos estemos dirigiendo a un mundo que no se esté integrando más, que de hecho está desintegrándose, fragmentándose, y el mundo al que nos dirigimos es uno en donde prevalece un mayor proteccionismo, más restricciones en el flujo de capital, servicios y bienes a través de las fronteras de los países. Y no quisiera que compartan las ideas que yo tengo sobre estas probabilidades, esos futuros posibles, pero quisiera que pudieran ustedes imaginarse cuáles serían estas probabilidades, cuáles son las probabilidades de que estemos ingresando a un mundo de mayor globalización. Para mí, viendo los desafíos que enfrenta el sistema, desafíos que fragmentaron la última era de globalización, creo yo que un escenario de una mayor globalización tiene una probabilidad de no más del 10%. ¿Y cuáles son las probabilidades de que podamos sostener esta era de globalización? Desde mi perspectiva, viendo estos desafíos políticos, económicos y sociales, creo que la probabilidad de ese futuro posible no es mayor al 40%. Así que pienso que lo que nos queda desde mi perspectiva es una probabilidad del 50% que el mundo al cual nos dirigimos en los próximos 5 o 15 años es un mundo de menor globalización, de mayor fragmentación. Y quisiera explorar algunas ideas de que por qué esta afirmación sería verdadera y comenzar a pensar en qué cosa podríamos hacer para mantener nuestra era de globalización, si eso es lo que queremos lograr. Hay algunas desventajas o varias desventajas con respecto a la globalización que no han sido manejadas bien, pero también hay muchas oportunidades. Cientos de miles de personas en todo el mundo han sido sacadas de una situación de pobreza y han ingresado a la clase media por las oportunidades creadas por esta era de globalización. Así que desde mi perspectiva creo que podemos mantener esto. Y antes de la pandemia estábamos viviendo en una economía global que ya se encontraba en un proceso de cambio rápido. Una forma de pensar en estos cambios es el hecho de que estamos viviendo, para bien o para mal, otra transición del poder, como la que vivimos en la década del 10 o del 20, el siglo pasado. Este es un gráfico en el cual he
tomado el PBI nacional como un porcentaje del PBI mundial para las grandes potencias de los últimos 50 años. No es la única forma de medir las grandes potencias, pero es una manera de explorar los detalles crudos del sistema económico. Así que si vemos este gráfico, vemos que érase una vez, no hace mucho tiempo, los Estados Unidos estaba solo en el centro de esta economía global. En los 80 representaba el 35% del PBI mundial, que es realmente sorprendente. Imagínense un solo país que tenía un porcentaje tan grande del PBI mundial, pero este momento no podía durar y no ha durado a medida que otros países han desarrollado y lo han reemplazado en la economía mundial. Y podemos ver en este gráfico el retorno de China al sistema global, donde todavía no ha superado a los Estados Unidos para convertirse en la economía más grande del mundo, pero de hecho está en camino a convertirse en eso. Si tomamos la Unión Europea como un todo y examinamos su porcentaje de la economía global y lo comparamos con el porcentaje que está disminuyendo de los Estados Unidos, lo que vemos es que el declive del occidente, el cambio, el traslado del centro de gravedad a otras partes del mundo, partes más dinámicas como China e India, en Asia, partes dinámicas en América Latina o en África. Y estas tendencias no serán revertidas. Todavía no hemos ingresado a un mundo centrado, a una economía centrada en China. Lo que estamos haciendo es ingresar a una economía mundial con dos grandes potencias en el centro, China y los Estados Unidos, con un tamaño económico aproximadamente igual y muchas y diferentes visiones de cómo debe de organizarse la economía global. Y a medida que crecen las tensiones en términos de geopolítica, comercio y las tensiones que existen entre Estados Unidos y China de un tamaño similar a nivel económico, serán uno de los gatilladores o impulsadores clave de lo que va a venir después. Y todo esto también, esta estructura geopolítica y económica del mundo está sucediendo en un mundo que ya está profundamente endeudado. Así que acá tenemos un conjunto de datos que describen cuánta deuda existe en el mundo. Estamos hablando de los valores o instrumentos de deuda internacionales como un porcentaje del PBI mundial, y si lo comparamos, vemos que la economía mundial está mucho más endeudada de lo que estaba en el pasado. Y si les muestro las deudas de los hogares como un porcentaje del PBI, la deuda corporativa o las deudas soberanas, la curva sería la misma. Lo que quiere decir es que hemos construido esta economía global en cimientos muy poco seguros, y uno de estos cimientos es cuánta deuda existe que impulsa algunos de los patrones de la economía global. Y en un mundo de desigualdades emergentes, incluso antes de la pandemia, cada desigualdad que tuvimos antes de la pandemia en los países fue magnificada por la pandemia. La desigualdad étnica fue magnificada por la pandemia. También la desigualdad en ingresos fue
magnificado por la pandemia, también el caso del género, la desigualdad de género magnificado por la pandemia. Así que estamos en un punto de extraordinarias desigualdades que se han vuelto más profundas incluso. Así que aquí tenemos un gráfico muy simple con 6 países que muestra el cambio en la participación del ingreso nacional que ganan las personas con ingresos que representan el 1% más alto. Vemos 6 países, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, que han presentado unos aumentos bastante serios. Y luego tenemos otros países, Alemania, Dinamarca y los Países Bajos, que no han tenido una desigualdad muy pronunciada. Hay cerca de 192 países en el mundo y si tuviéramos a todos estos países en el gráfico, por lo menos 180 de ellos se verían más como los Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, y solamente 12 se verían como Alemania, Dinamarca y Países Bajos, lo cual quiere decir que este es un fenómeno prácticamente universal de una desigualdad de ingresos que está aumentando. Y el mundo no siempre fue así. Esta es información de los Estados Unidos, datos de los Estados Unidos. Este es un gráfico con muchos datos y María, la intérprete, va a tener que seguirme con términos técnicos y aspectos técnicos. Déjenme leer este gráfico por un momento. Si vemos en la parte inferior derecha y leemos hacia arriba, así que el día de hoy en los Estados Unidos, 0.1% de quienes ganan ingresos obtienen 5% del ingreso. El nivel 5% obtiene esta cifra y los 10 más que están más arriba obtienen el 50% del ingreso nacional. Así que el otro 90% de la población está compartiendo ese otro 50% del ingreso nacional. Así que esto no era lo que pasa en los Estados Unidos siempre. Si vemos la parte inferior a la izquierda del gráfico, vemos que hay un ciclo. En los últimos 30 años, la desigualdad en ingresos creció en los Estados Unidos, pero en los 40 años anteriores, entre el año 40 y el 80, había una menor desigualdad en términos de ingresos. Si retrocedemos en la historia, podemos encontrar el momento en que los Estados Unidos era tan desigual en la distribución de ingresos en comparación a lo que es ahora. Y ese año era el 1929, cuando hubo mucho caos y tumulto en los Estados Unidos y en el mundo. A pesar de que no tengo toda la información de los 92 países como tengo para los Estados Unidos, la información que tenemos para los países muestra el mismo ciclo, que es un gran aumento en la desigualdad de ingresos en los 20, un declive en los 40, 60, 70, y luego en la segunda gran era de globalización aumentó nuevamente. Así que este es un fenómeno global visto desde el punto de vista histórico. También, en el momento actual, vemos que hay una desigualdad de ingresos extraordinaria, pero de alguna manera el desafío no es la distribución de ingresos material dentro de los países, pero el hecho de que esas distribuciones dentro de las sociedades en muchos países persisten a través de las generaciones. Y esto es lo que muestra este gráfico. Así que este estudio intenta analizar la correlación entre los ingresos de los padres y de los hijos en cierto punto
en el tiempo, al día de hoy. Los autores de este estudio utilizaron correlaciones padre a hijo para ver el tema de los salarios, pero lo que están tratando de medir realmente es qué tan bien correlacionado está el ingreso de padres e hijos. Y en una sociedad en donde tienen una correlación muy alta en estos ingresos, esta sociedad también es una que tiene una movilidad relativamente baja intergeneracional. Lo que queremos decir acá es una movilidad de clases. Y en un país, una sociedad que tiene una correlación relativamente baja entre estos dos tipos de ingresos, padres e hijos, tiene un alto grado de movilidad de clase. Déjenme simplificar esto. Veamos un extremo, Dinamarca. ¿Qué dice este estudio? Dice que si eres un muchacho danés y tu padre danés gana mucho dinero, eso no tiene nada que ver o poco tiene que ver con que tú ganes mucho dinero. Y al otro extremo de este espectro tenemos al Perú. Y esta información muestra que si eres un muchacho peruano y tu padre peruano gana mucho dinero, probablemente tú también vas a ganar mucho dinero. Y luego podemos ver el espectro y ver los países en donde hay una frustración creciente con la forma en que funciona el sistema. Si tomamos a los Estados Unidos, por ejemplo, en el imaginario norteamericano, los Estados Unidos deberían estar por debajo de Dinamarca en el caso de esta correlación. En nuestra imaginación, no debería importar quién es tu padre. Sin embargo, cuando ubicamos a los Estados Unidos en este cuadro, está cerca de Pakistán, Suiza y Argentina, con una correlación alta entre estos dos tipos de ingresos. Recuerden las miles de personas que salieron a la calle a protestar en Chile para protestar contra las élites en Brasil también, Brexit, que sacó al Reino Unido de la Unión Europea, y la creciente frustración en Italia, Estados Unidos, Argentina, y por supuesto en el Perú. Y lo que nos está diciendo este gráfico es que a menos de que creamos que solamente la gente rica tiene hijos inteligentes y trabajadores, entonces este sistema en muchos países es simplemente injusto, porque sabemos que eso no es verdad. Sabemos que no solamente las personas ricas tienen hijos inteligentes y trabajadores. Así que lo que quiere decir acá es que hay tantas sociedades en donde los resultados en los mercados de trabajo y en la economía están siendo impulsados demasiado por el accidente del nacimiento y no lo suficiente por los méritos de la persona, del hijo trabajador. No los conozco ustedes, estudiantes, pero estoy seguro que ustedes son personas llenas de méritos, diligentes y trabajadoras. Y lo que necesitamos hacer en nuestros sistemas es asegurarnos de que aquellos de nosotros y aquellos de ustedes que están llenos de aspiraciones tengan tantas posibilidades como cualquier otra persona en abrirse paso en el mundo. Y para mí, ese es uno de los elementos centrales de la crisis del capitalismo actualmente, el colocar o implementar prácticas y políticas por parte de gobiernos y empresas que hagan que este sistema sea más justo, no solamente más justo en términos de la distribución del ingreso, pero más justo en términos de
qué tan pareja es la distribución de las oportunidades que todo el mundo tiene. Y para mí, este es el desafío central para tantos países, incluyendo el Perú, pero también Estados Unidos, Chile, Brasil, China, el Reino Unido e Italia, entre tantos otros. Otro desafío que hemos enfrentado, como mencioné, la era de la pandemia magnificó nuestras desigualdades de riqueza e ingresos. Así que este cuadro es una representación muy simple de la idea de que muchos de ustedes pueden identificar, que es mientras más altos sus ingresos, tendrán una mayor posibilidad de trabajar remotamente. Y el caso opuesto, ¿no? Si su ingreso es menor, hay menos posibilidades de que trabajen remotamente. Si vemos al porcentaje de trabajos que pueden llevarse a cabo remotamente en los países, existen muy pocos países en el cual este porcentaje está cerca del 50%. Para la mayor parte de países es mucho menor. Y mientras más rico el país, mayor es el porcentaje de los trabajos que pueden hacerse remotamente, y cuanto más pobre es el país, el porcentaje de trabajos remotos es menor. Así que este es un mapa de Europa que muestra la misma idea. Así que si cuanto más al norte vemos y al occidente vemos en este mapa, el PBI per cápita es mucho más alto y hay un porcentaje mayor de trabajos que pueden hacerse remotamente. Y si vamos en dirección opuesta, el PBI por cápita es más bajo y el porcentaje de trabajos que pueden realizarse remotamente es menor. Y tengo dos ideas sobre este hecho, sobre la época de la pandemia. El primero, la revolución del trabajo remoto, la llamada revolución, la idea de que todos trabajaremos de nuestras casas, desde nuestras casas, es una fantasía, porque solamente en Luxemburgo, este pequeño país en la mitad de Europa, hay una mayoría de trabajos que pueden hacerse remotamente. En todos los demás países hay una minoría de trabajos que pueden realizarse remotamente, y en la mayoría de los países del mundo es un 20 o 30%. No sé cuál es el porcentaje en el Perú, pero sospecho que no es mayor al 30%. Y lo que quiere decir también, el segundo punto, es que existen buenas razones desde un punto de vista de la salud pública de evitar que la gente se mueva y transmita este nuevo virus, pero la realidad es, para la gran mayoría de la gente en el mundo, una era de cuarentena significa negarles a las familias ingresos. Así que es frustrante ver las medidas de salud pública no vayan de la mano con otras medidas de política pública. El hecho que la gente se quede en casa significa que no van a generar ingresos. Así que desde el punto de vista de salud pública puede ser una política sensata para manejar la transmisión de un virus, evitar que la gente se mueva, por ejemplo. Pero si vamos a hacer eso, también tenemos que, al mismo tiempo, crear políticas que garanticen que las personas tengan lo suficiente para vivir, para alimentar a sus hijos. Así que esto muestra otra forma en que el sistema actual, que ya era desigual y que era injusto, se volvió más desigual y más injusto durante la era de la pandemia. Esta es información de los Estados Unidos nuevamente, pero si vemos en el mundo, vemos tendencias similares.
este es el nivel de empleos en los Estados Unidos antes de la pandemia y después de la pandemia. Y podemos ver que para empleados de altos ingresos ya hemos llegado a niveles prepandemia, pero para aquellos que reciben ingresos medios estamos por debajo de los niveles prepandemia, y para aquellos que ganan ingresos significativamente bajos no estamos por debajo de los niveles prepandemia. Así que, ¿qué significa esto? Estamos experimentando una recuperación desigual, muy desigual en los países. Y esto es verdad en casi todos los países del mundo. Y luego en este gráfico, datos de los Estados Unidos, pero pueden imaginarse lo que pueden significar en otros países. De hecho, en partes de América Latina. Así que este es un estudio de McKinsey, la compañía consultora que fue realizado en la primavera pasada, y en muchos países parte del manejo de la transmisión del virus era no tener escuela presencial, sino de manera remota, en Zoom u otra plataforma online. Y el estudio de McKinsey trató de estimar el porcentaje de estudiantes norteamericanos entre kindergarten, jardín y la secundaria que experimentaron o que tuvieron educación remota. Eso es el verde. El que está en morado muestra el nivel bajo, y en amarillo están los que no recibieron ninguna instrucción. Así que en todos los Estados Unidos, cerca de un tercio de los niños de Estados Unidos recibieron algo promedio en términos de educación, y la mitad un bajo nivel, y el 20% no fue al colegio. Pero acá lo trágico de esto es, piensen en la población afroamericana, los niños afroamericanos en los Estados Unidos, 14% tuvieron un nivel promedio, pero una proporción sumamente grande que no fueron al colegio, 40%. Los niños pobres en los Estados Unidos, 60% recibieron una instrucción remota de baja calidad, y el 40% no fueron al colegio. Y luego McKinsey hizo este estudio para los Estados Unidos, pero imagínense cómo se verían estos datos en su país, o en Brasil, o en Indonesia, o en casi cualquier país de ingresos medios en el mundo. Estas diferencias entre cuándo o cómo les enseñamos a los niños que tenían dinero y cómo les enseñamos a los niños que no tenían privilegios o dinero son diferencias enormes. Así que pienso que estos datos muestran que hay dos grandes problemas. El primero, estas diferencias en cómo los niños experimentaron la educación durante la pandemia, si no somos cuidadosos, podría prolongarse el resto de sus vidas. Sería muy difícil para ellos adelantarse, así que necesitamos hacer mucho trabajo para que estén a la par. Y luego, el otro problema es la sensación de una injusticia muy profunda en el sistema. ¿Cómo podemos tener una diferencia tan grande en la educación que reciben los niños sobre la base de los ingresos de sus padres, su raza, su grupo étnico? Así que considero que la sensación de frustración e injusticia sobre cómo el sistema trata a la gente de manera distinta, sobre la base de quiénes son sus padres, dónde viven, el color de su piel y cuánto dinero ganan, mi idea es de que esa frustración solamente va a crecer como resultado de estas transformaciones. Lo que pienso es lo siguiente. Lo que se requiere de nosotros es una oportunidad y una necesidad urgente de
volver a imaginar cómo funciona la economía global y cómo los sistemas capitalistas nacionales funcionan. Y acá vemos de lejos que este es el gráfico más nerd que podría mostrarles. Y les pido perdón, pero creo que es el cuadro más importante que podría mostrarles. Y les muestra cómo debería ser el futuro, o cómo podría ser el futuro. Algunos de ustedes pueden conocer el Gini Index, el coeficiente Gini. Y es una medida bastante simple, no tiene nada complicado. Cuanto más alto es el número, mayor es la desigualdad de ingresos. Y he tomado dos países en este gráfico, Francia y los Estados Unidos, con dos medidas diferentes del índice Gini. Uno es el índice bruto Gini y el otro es el índice Gini neto. Así que presten atención por un minuto. El índice bruto mide cuánta desigualdad en ingresos existe en un país antes de que el país imponga impuestos y realice transferencias. Y el neto es cuánta desigualdad existe en la sociedad después de que se imponen los impuestos y se realizan las transferencias. Espero que me estén siguiendo hasta el momento. Estoy viendo a Gladys, que está moviendo su cabeza. Me hace sentir mejor con este cuadro. En Francia y los Estados Unidos, estos dos países experimentaron aproximadamente el mismo aumento en la desigualdad bruta antes de los impuestos y antes de transferencias. Pero vean lo que hizo Francia en términos netos después de impuestos y transferencias. En los Estados Unidos, la desigualdad en ingresos después de los impuestos y transferencias, de hecho, aumentó incluso más que antes de los impuestos y transferencias. Así que lo que sucede acá es que el sistema impositivo fue menos progresivo. Y en Francia, después de que el Estado redistribuyó el ingreso de los que ganaron la globalización a los que perdieron, el efecto neto es que la desigualdad de ingresos, de hecho, se redujo. Estoy seguro que muchos de ustedes han notado que Francia, así como los Estados Unidos y muchos otros países, está experimentando una reacción populista contra la globalización. La candidata populista Marine Le Pen llegó a la segunda ronda o vuelta de la elección presidencial de Francia. ¿Qué obtuvo Francia de sus esfuerzos de redistribuir sus ingresos? Bajó la pobreza, redujo la pobreza, obtuvo mayores índices de empleos, pero lo que es más importante desde mi perspectiva es que no obtuvo una legitimación restaurada del capitalismo francés o global. Déjenme decírselos en otros términos. Si ustedes se encuentran en Francia y no tienen trabajo, reciben beneficios del Estado, no son pobres y no tienen hambre, pero siguen o continúan estando molestos con cómo funciona el sistema, están frustrados con la falta de oportunidades para contribuir en el capitalismo francés a través de su trabajo, su mano de obra. Y lo que me está diciendo a mí, por lo menos, este cuadro, y espero que puedan llegar a la misma conclusión, es que la crisis del capitalismo global no se trata principalmente del dinero. Francia tiene mucha gente que estaban frustrada
con el capitalismo francés. Y el Estado francés les dio dinero y eso ayudó en cierta medida, pero no apaciguó su frustración o su molestia y no les hizo sentir que el sistema era justo. Así que tenemos una crisis de justicia, pero en términos de la distribución de oportunidades para contribuir de manera significativa a la economía a través del trabajo. Cuando privamos a la gente de la oportunidad de contribuir con su mejor esfuerzo con la economía a través del trabajo que realizan, los privamos de una sensación de propósito y probablemente hasta de dignidad. Entonces, incluso más que una brecha de ingresos o de salarios que impulsa la sensación de frustración con cómo opera la globalización, lo que pienso que tenemos es que tenemos una brecha de dignidad, y la brecha de dignidad es lo que tenemos que resolver como prioridad. La gente puede tolerar la desigualdad de ingresos si creen que es justa porque está basada en méritos. Eso es verdad en la mayoría de países del mundo, pero no van a tolerarla si consideran que es injusta y que no se basa en los méritos. Así que la gente no solamente quiere recibir dinero del Estado que sea redistribuida a favor de ellos. Eso resuelve algunos problemas, pero no resuelve el problema de desear el encontrar formas significativas para contribuir. Así que la responsabilidad principal de los gobiernos y de las empresas para esta próxima fase de globalización, desde mi perspectiva, es garantizar en primer lugar que la distribución de ingresos sea justa y meritocrática, y en segundo lugar, que todo el mundo tenga una oportunidad de encontrar una forma de aportar significativamente a la economía y por ende, adicionalmente a la religión, a la comunidad, a la familia, pero a través de su trabajo, encontrar su oportunidad de sentir que están contribuyendo con algo importante y poderoso y significativo en la sociedad, y esas oportunidades son las que necesitamos continuar cultivando, y esas son las oportunidades que creo que muchos de ustedes están buscando a través de trabajo extraordinario y enfrentando desafíos, pero puede hacerse y ustedes lo pueden hacer y creo que lo harán. Pero también necesitaremos que los gobiernos y las empresas entiendan estos desafíos y que reaccionen y que se aseguren que todo el mundo tenga la oportunidad de lograr dignidad y propósito a través de su trabajo. Y bien, a medida de que comenzamos a imaginar qué va a suceder después en la economía global y la crisis de globalización que estamos enfrentando, creemos, o creo yo, que nuestra conversación debería referirse principalmente en crear economías y puestos de trabajo que se enfoquen menos en el dinero y más en la distribución de dignidad, propósito y significado a través del trabajo. Y lo que es fascinante para mí en este sentido es que tenemos 30 años de investigación sobre compañías y qué es lo que satisface a los empleadores, a los empleados en estas compañías. Y les voy a decir cuáles son los hallazgos para responder la pregunta: ¿cuándo se encuentran las personas satisfechas con su trabajo? Los dos elementos impulsadores son, primero, creen que sus gerentes, sus jefes, se preocupan por ellos
y se preocupan por su desarrollo. Y en segundo lugar, creen que el trabajo que realizan vale la pena e importa. No se trata de cuánto ganan las personas, se trata más de estos dos elementos de que los empleadores o gerentes se preocupan por ellos y que están realizando un buen trabajo. Sabemos que esto es verdad a un nivel micro, sabemos que esto es verdad dentro de las compañías. Entonces, ¿por qué creemos que eso no podría ser también verdadero a nivel nacional cuando hablamos de nuestras sociedades en su conjunto? Cuando hablamos de política, macroeconomía, terminamos hablando mucho más sobre únicamente dinero, pero si sabemos que eso no es lo que impulsa a las personas dentro de las organizaciones o compañías, ¿por qué pensaríamos que eso es verdad a nivel macro? Así que esta es una oportunidad para que nosotros conectemos lo que sabemos que es verdadero a nivel micro e incluir nuestras conversaciones a nivel macro. Y los últimos pensamientos que quisiera compartir con ustedes, y creo que no le dije a María que iba a tener alemán en mi presentación, así que discúlpame por eso, pero voy a traducir esto al inglés. A lo mejor María sabe alemán, pero no lo sé. Voy a darles mi traducción en inglés de esto y les voy a comentar qué dice. Hay un libro hermoso escrito por Rainer Maria Rilke, Cartas a un poeta joven. Está traducido a todos los idiomas y estoy seguro de que existe una traducción al español de esto, porque estoy seguro de esto. Son 10 cartas que escribió este poeta a otro poeta, dándole muchos consejos en términos de sabiduría, y les recomiendo que puedan explorar este libro si tienen la oportunidad. Y cuando estaba leyendo este libro recientemente, había una frase que llamó mi atención y que me hizo pensar en el momento actual que vivimos. Mi traducción en inglés de esto sería: el futuro ingresa a nosotros para transformarse dentro de nosotros mucho antes de que haya sucedido. Creo que es un pensamiento hermoso y profundo. Hay algunas ideas importantes ahí. En cierto sentido, no hay el futuro que está llegando a nosotros si regresamos a nuestra primera idea que exploramos sobre los escenarios del futuro. El futuro siempre es múltiple, el futuro siempre es posible, existen diferentes posibilidades. La que obtengamos depende de nosotros. Y la segunda idea que creo que tiene un gran significado para mí es la sensación de responsabilidad o el sentido de responsabilidad del futuro que obtengamos. Lo que vaya a venir próximamente ya está dentro de nosotros de manera individual y colectivamente. Así que este futuro va a surgir de nuestras acciones individuales y colectivas. Así que creo que si tomamos todo esto en su conjunto, lo que tenemos actualmente en esta crisis de capitalismos nacionales y la crisis del capitalismo global conectado a los desafíos de justicia y dignidad, es una enorme responsabilidad colectiva de cambiar la forma en que funcionan las cosas en nuestras comunidades, localidad por localidad, ciudad por ciudad, nación por nación. Y solo a través de nuestros esfuerzos es que vamos a hacer que nuestros sistemas sean más justos y más dignos. Podemos imaginar la posibilidad de crear un capitalismo global más sostenible.
Entonces con esto voy a cerrar la presentación. Veo una mano levantada de Elena Salazar y no sé si Elena podría hacernos la pregunta por el micrófono o colocarla por el chat y yo contestaré por el chat. Hay una pregunta de Fernando Medina que no puedo traducir solo, así que a lo mejor me pueden ayudar. Elena, ¿estás ahí? A lo mejor fue algo accidental, fue una mano levantada accidentalmente. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias. Agradecemos la extraordinaria ponencia del doctor Rawi Abdelal y a continuación pasaremos a la ronda de preguntas, dado que el mismo doctor está indicando que ya podemos proceder. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas